Buenos días, mis amados hermanos. Shalom para ustedes, con la paz de nuestro Mesías. Vamos a compartir con ustedes un texto de la palabra, unos textos de la palabra sobre el tema tan importante como es la resurrección. Dice así la palabra en San Juan, capítulo 20 y siguientes versículos. El primer día de la semana, Miriam Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Yeshua, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¡Qué maravilloso! Cumpliéndose tremendamente la profecía que ellos no entendieron. Ellos no entendieron porque no estaban para entender todavía en su tiempo. Cuando nuestro Señor Yeshua dijo lo siguiente: respondió Yeshua y les dijo: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron las escrituras y la palabra que Yeshua había dicho. De tal modo que nuestro Señor Jesús o Yeshua vino para darnos salvación. El poderoso de Israel, Elohim, mandó a su Hijo para morir en una cruz con todas las humillaciones y los sufrimientos que hasta ahora ninguno lo ha pasado, como nuestro amado Mesías, a fin de redimirnos del pecado, a fin de lavarnos con su sangre preciosa, lavarnos del pecado, purificarnos. Y entonces cuando Miriam Magdalena, que fue la primera de entre todas las mujeres y entre todos los varones que llevó la buena noticia de la resurrección y que había sido removida la piedra del sepulcro. Para nuestro Padre no hay nada de obstáculos, ni una piedra, ni un árbol con espinos, ni nada que se lo oponga cuando Él tiene una determinación y voluntad de poder liberar a sus hijos. Y así liberó también al Mesías. El Mesías vino por nuestros pecados, vino como cordero de 1 año, inocente, como un niño inocente. Por eso es que se ofrecían corderos de 1 año. Y también es de alguna manera una profecía la salida de Egipto, donde comieron un cordero sano, limpio, purificado. Y de este modo entonces dice la palabra que Miriam Magdalena corrió y encontró a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel al que amaba. ¿A quién se estaba refiriendo en el otro discípulo? A Juan, Jonathan, el discípulo amado, el discípulo que estuvo a sus pies, como ya habíamos dicho en el otro tema, junto a Miriam y las otras 2 Miriam. Entonces, el uno corrió más rápido, el discípulo amado, y llegó primero, pero Pedro corrió un poco más lento, tal vez porque era un poco mayor, y fue también. Pero Pedro entró primero. Entró y vio los lienzos puestos allí, el sudario que había estado sobre la cabeza, y
no puesto con los lienzos el sudario, sino enrollado en un lugar aparte. De tal modo que no entendieron ese momento la resurrección y las palabras que se estaban dando acerca de la reconstrucción del templo al tercer día. Y entonces fueron María, como dice en el texto, fueron Miriam, en hebreo, y lloraron en el sepulcro. Pero cuando se inclinaron, miraron dentro del sepulcro y solo vieron 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo del maestro había sido puesto. Y le preguntaron estos ángeles: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era el Maestro Jesús. En el versículo 15 vemos que Yeshua le pregunta: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, o sea, un encargado de la jardinería, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Yeshua le dijo: Miriam. Volviéndose, ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Yeshua le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces Miriam de Magdala para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Luego aparece a los discípulos camino a Emaús. Luego existe la incredulidad de Tomás, que al final se van dando cuenta que nuestro Mesías había resucitado, porque fue la mayor resurrección que hubo, pero hubieron otras. Hubieron grandes resurrecciones que hizo nuestro Señor. Por ejemplo, resucitó a Jairo, Lázaro, la hija de la tsunamita. Y aún viéndolo, los apóstoles todavía no creyeron hasta después. Por ejemplo, el caso de Tomás, que vio en las manos atravesado por los clavos, sus heridas, sus llagas. Entonces se cumplía la profecía. Se cumplía la profecía donde el Padre decía: yo soy, el Hijo, mejor dicho. Es tanta la unidad que hay entre el Hijo y el Padre que a veces lo uno tanto. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Mesías. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. De tal modo que también nosotros, conjuntamente con esa promesa de redención y salvación, los que mueran en Yeshua, en el ungido, también recibirán la primera resurrección para salvación. Y nos preguntamos: ¿dónde estuvo el discípulo amado? Es decir, el discípulo de Dios, porque Él le enseña también al Hijo, el Padre, pero es el Mesías redimido. Ese es otro tema para otra ocasión, mas la palabra dice que el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. También dice que fue al Hades, en Hechos 2:31, mas el Hades no es el infierno. Se sobreentendería que el espíritu de los encarcelados es prácticamente los encarcelados que están en pecado, los cautivos, aquellos que prácticamente todavía no se redimieron, aquellos que no obedecieron la palabra. No solamente los que están en las cárceles físicas, también son encarcelados los presos de la cárcel, porque aún no han salido en su liberación, porque todavía muchos no han recibido la palabra, el espíritu de salvación que vino en carne. Por eso, en el libro de Isaías y rememorando en Lucas,
cuando se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. De tal modo que nuestro Mesías sufrió todo el cautiverio, todo el pecado, todo el sufrimiento y toda la desobediencia en su propio cuerpo. Sintió los mayores azotes por el pecado del hombre, siendo un maestro, un Mesías inocente. Por eso nosotros nos alegramos de la resurrección, porque Yeshua no murió. Yeshua está vivo ahora. Yeshua está con nosotros ahora. Está al lado del Padre, mas también su Espíritu mora en nosotros. Nos guía, nos guarda. Por eso tenemos que obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos, porque Él se alegra de un corazón contrito y humillado. De tal modo que el Mesías fue el mayor entre todos nosotros, el maestro mayor que Moisés, el maestro que nos dio siempre el amor y nos da el amor, el maestro que sanó a muchos, el Mesías amoroso que resucitó muertos, y así nos resucita a nosotros de esta tierra, nos levanta del pecado, porque todos los días somos destituidos, amados hermanos, y tenemos que buscar su rostro, su palabra, para que nos convierta y nos transforme cada día, porque Él está vivo entre nosotros, está vivo desde allá del cielo, nos mira y nos guarda, es nuestro juez, es nuestro intercesor delante del Padre Yahweh. De tal modo que, hermanos, continuemos adelante fuerte. Yeshua el Mesías no murió. Yeshua ya está resucitado. Y la palabra no dice, por ejemplo, que no dice que Yeshua resucitó un día domingo. Muchos no lo entienden. No entienden eso. Podemos comprender que Yeshua resucitó en realidad en un día de reposo, porque en ninguna parte de la palabra dice que fue el domingo, aunque no lo entienden. Algunos dicen prácticamente que fue el domingo, pero si podemos volver a leer, dice así la palabra: el primer día de la semana, Miriam Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Vean ustedes, fue el primer día de la semana, pero no dijeron en Juan 20 que ese primer día de la semana resucitó, sino que ella fue y vio ya quitada la piedra, y después vio a Yeshua resucitado. Entendemos por revelación que Yeshua murió en las últimas horas de la tarde, como dice la palabra, en las últimas horas de la tarde del día de reposo. Aunque en la palabra no dice directamente en forma textual, pero se sobreentiende que en el día de reposo Él salió de toda la opresión de esos 3 días, salió de todo ese sufrimiento de esos 3 días. Y así podemos entender que María o Miriam Magdalena fue de mañana ya, pero ya lo encontró resucitado, de mañana del primer día, pero no dice fue el primer día, no dice la palabra. Entonces, hermanos, se sobreentiende, y a través de la revelación es que nuestro Señor Yeshua resucitó en el día de reposo. Bendiciones a todos, que podamos reflexionar sobre estos textos y llevar siempre la palabra del Mesías
las buenas nuevas de salvación a muchos que lo están necesitando en estos últimos tiempos tan difíciles, en que Yeshua viene pronto. Amén. Que el Padre los bendiga grandemente, hermanos.